Buenas noches, César y Ítalo. Bueno, comenzaré señalando que en la primera diapositiva, Ítalo, podemos ver que en el Perú el tema de la planificación llevamos un siglo de atraso. Estamos en el 2021 y un siglo atrás, en el año 1921, nació en Rusia el Gosplan, que era el Comité Estatal de Planificación del Desarrollo Económico. Y una de sus principales tareas era la elaboración de los planes quinquenales, ¿no? Cada 5 años. Ahora, dentro del desarrollo de ese comité se creó GOEL-RO, que era la Comisión Estatal para la Electrificación de Rusia, primer plan soviético para la recuperación y el desarrollo económico nacional. Y esto tiene que ver con el tema de digamos, del avance de la tecnología en los albores del siglo XX, ¿no? Se estaba dejando de usar leña para usar gas, se estaba dejando de usar querosene para usar electricidad, y las fábricas iban desarrollándose por toda Europa y Rusia no era la excepción. Ahora, de 1921 a 1961 hay un lapso inmenso, y recién ahí en 1961, como consecuencia de la revolución de Castro en Cuba, se genera una conferencia en Punta del Este. Los auspicios de Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso permiten que se lleve a cabo esta conferencia con la finalidad de ayudar a América Latina a superar las limitaciones de desarrollo y de esta manera evitar que se expanda el ejemplo de la revolución llevada a cabo en Cuba 2 años antes. Esto da lugar a la Carta de Punta del Este, que reconoce la necesidad de lograr el desarrollo económico sostenido de la región a un ritmo razonable, para lo que se van a requerir programas nacionales de desarrollo. Entonces, es Estados Unidos el que propicia esto. Compartí hace un mes atrás una película documental acerca de la revolución y la tierra, en donde se ve la presencia de John Kennedy acá en Perú. Jacqueline Kennedy habla en castellano y se dirige a la gente de las zonas rurales diciéndole, anticipando lo que de repente años después iba a decir Velasco, ¿no? Que el rico no comerá más de tu pobreza, que estaban viniendo a traer la ayuda necesaria para que los países de América Latina tengamos la modernidad a nuestro alcance. Esa secuencia, esa escena de esa película tiene bastante que ver con esto. Esa es la raíz histórica de la planificación, la que se puede considerar como una planificación neocolonialista, puesto que los auspicios de Estados Unidos, la OEA y Alianza para el Progreso orientaban el desarrollo desde un ángulo conveniente para que Estados Unidos aprovechara los recursos naturales de América Latina para su industria. En el Perú tenemos el Acuerdo Nacional, pero las políticas de Estado que están incluidas en este Acuerdo Nacional no se han obtenido siguiendo los pasos para la formulación de las políticas de Estado. Para formular las políticas de Estado tenemos que comenzar por hacer un estudio del conocimiento de la realidad nacional y del contexto internacional. Eso va a dar lugar a la determinación de los objetivos nacionales. Más adelante vamos a ver qué cosa es cada uno de estos temas, ¿no? Cómo se determinan los objetivos nacionales, y esos objetivos nacionales van a servir para la elaboración del proyecto nacional. El proyecto nacional, que es lo que yo estoy proponiendo que debe incluirse dentro de las modificaciones de la Constitución, da paso a que se formulen los planes de gobierno siguiendo los parámetros establecidos en ese proyecto nacional. Y al mismo tiempo, el proyecto nacional trae como consecuencia la formulación de una directiva general que está a cargo del Consejo de Estado. Esa directiva del Consejo de Estado va a dar pie a que seguramente en algunos ministerios, sea el de Defensa, el de Energía y Minas, por el lado de Desarrollo Nacional tendrá que entrar Energía y Minas, Produce, Comercio, Turismo, etcétera.
Y en el tema de la defensa nacional, bueno, el Ministerio de Defensa y de repente también algunos otros como es transportes y comunicaciones, porque es una cartera, digamos, estratégica. Ahora, como podemos ver en la franja amarilla, está la fase política, ¿no? de este proceso, y en la franja roja al lado derecho está la fase estratégica. Ahora, el planteamiento doctrinario y metodológico. Hay una metodología para todo esto, ¿no? Por un lado tenemos el Estado, sus fines, sus objetivos y los medios con los que cuenta. Para esto se aplica lo que se conoce como teorías de desarrollo y defensa, con una metodología usando como base la realidad nacional y el contexto internacional, ¿no? Situación probable, causas, se hacen hipótesis acerca de qué problemas podemos tener con los países limítrofes. Por ejemplo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cada año, cada 12 meses, elabora una hipótesis de riesgo de guerra internacional, digamos, ¿no? Enemigo externo. Entonces, nosotros siempre nos hemos bandeado entre el Teatro de Operaciones del Norte con el problema latente que hemos tenido durante tantos años con Ecuador y el Teatro de Operaciones del Sur con un enemigo potencial que siempre está creando conflicto y zozobra, incluso en la economía nacional, como es nuestro vecino país de Chile. Entonces, en la parte de la política nacional, vemos que los objetivos nacionales y el proyecto nacional, vemos las flechas hacia abajo, dicen, crean un estímulo tanto para el gobierno como para el pueblo. Al gobierno le permite congregar el esfuerzo de la población para conseguir los objetivos nacionales. Y al pueblo, estos objetivos y este proyecto nacional le sirven como referencia para evaluar el desempeño de los diferentes gobiernos que van a transcurrir a lo largo va a durar ese proyecto nacional. Ahora, como decía hace un rato, las políticas de Estado surgen de la necesidad de concretar y hacer realidad el desarrollo del país y la defensa, porque cuando hay riqueza, bueno, hay ambición también por parte de los enemigos, ¿no? Todo esto se prevé en un proyecto nacional. Acá tenemos qué cosa es, ¿no? Como definición, como concepto. Es la expresión de una gran previsión nacional, que se expresa en un plan y se establece como respuesta a una problemática concreta de la realidad. O sea, sabemos que nuestra realidad, la realidad de nuestro país, pues tiene 1000 facetas adversas. Geografía, enemigos en los vecinos países, ambiciones en el interior de nuestro país, nuestra propia población, lo que estamos viendo en este momento, la polarización de un grupo que ha detentado el poder durante tantos años, que no está dispuesto a soltar la mamadera, como se dice criollamente, y por otro lado la ambición de otro grupo que pretende ser el reemplazo, ¿no? Ya te tocó a ti, ahora me toca a mí. Ahora, en un proyecto se plantea una imagen futura de lo que queremos que sea el país, ¿en base a qué? A que tenemos que haber pensado cuáles son las soluciones a esos problemas, con objetivos por alcanzar en un plazo determinado. O sea, 25, 30 años es normalmente lo que dura un proyecto nacional. Y por supuesto que el proyecto nacional, como vamos a ver más adelante, puede actualizarse, puede modificarse, etcétera, ¿no? Pero de todo esto se derivan de los objetivos nacionales que tienen que haber sido establecidos previamente y compromete por lo menos una generación de ciudadanos. Los objetivos nacionales. También vemos ahí el concepto, no es nada pues del otro mundo. Como vemos, son expresión de los intereses y aspiraciones de la gente. Ahora, todas las personas que vivimos dentro de Perú tenemos intereses y tenemos aspiraciones. Por supuesto que no es la misma aspiración la que tiene una persona que vive en el asentamiento humano Lomas del Viento en Villa María del Triunfo que las aspiraciones que tiene Rafael López Aliaga, un empresario que tiene
dinero, riqueza, ganancias, en fin, qué sé yo, pero igual él tiene intereses, igual él tiene aspiraciones. Él desea seguir creciendo. Y el que vive humildemente en una choza también tiene intereses y también tiene aspiraciones. Ahora, hay que pensar en que tenemos que satisfacer las aspiraciones de todos, pero lógicamente eso nos lleva a determinar qué cosa es el bien común. Y en correspondencia con esas peculiaridades que tiene nuestro país, tenemos que reconocer que de ese punto de partida se va a iniciar o se debería iniciar el proceso de la política nacional. Esos objetivos nacionales orientan la acción de sucesivos gobiernos, están plasmados en el proyecto nacional y disponen metas, traducen intereses y aspiraciones vitales de la colectividad nacional, permiten, si está bien estructurado, bien elaborado y se trabaja con buena voluntad, permite pues confluir los esfuerzos de las diferentes partes. Ahora, esos objetivos pueden ser actualizados y replanteados y por supuesto que eso va a conllevar también la actualización del proyecto nacional, ¿no? Los elementos básicos para la formulación de los objetivos nacionales son de tres tipos. Hay intereses, hay necesidades y hay aspiraciones. Comenzamos por lo más elemental, ¿no? Las necesidades. Entonces, por supuesto que no podemos pensar que Rafael López Aliaga tiene grandes necesidades, pero esa persona humilde que vive en una chocita en Villa María del Triunfo, esa sí que tiene grandes necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué son las necesidades? Ahí lo tenemos definido. Carencias, insuficiencias sentidas y generalizadas de la nación y que son de importancia para su existencia y desenvolvimiento. Podemos ver cuáles son las características de esos intereses, ¿no? Hablamos tanto de los colectivos despertados por las necesidades materiales y espirituales, la expresión de los deseos, ¿no? de esos colectivos, generados por una sensación, ¿no? de necesidad de satisfacer esas necesidades básicas, las cuales deben ser priorizadas en el corto y mediano plazo. Hemos dicho previamente, las necesidades son el primer eslabón de esta cadena. Y los intereses vitales son de carácter imperativo, ¿no? Es salud, alimentación, mientras que los intereses opcionales reposan pues en otros aspectos, ¿no? Ya puede tener intereses de yo quiero tener mi negocio, quiero tener mi trabajo, quiero poder abrir mi tienda, estoy juntando platita para poder comprarme mi terrenito. Finalmente, el otro elemento esencial para la formulación de los objetivos nacionales son las aspiraciones. Constituyen la integración y proyección de los intereses de la nación, de la conciencia nacional y que la sociedad aspira a construir para sí en el largo plazo, ¿no? Las aspiraciones nacionales se dan cuando los intereses asumen un nivel de expectativa en la conciencia nacional por encima de los deseos comunes. Entonces, esto nos hace pensar en cuánto conocemos de la realidad nacional, por ejemplo, en el tema social de nuestro país. Ahí he terminado ya prácticamente con la presentación. ¿Cuánto conocemos de la realidad? Buenas noches, Ernesto, qué gusto tenerte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto conocemos de la problemática social en los diferentes niveles, en las diferentes regiones? Hay otros aspectos que no he querido abordar con mayor profundidad para no extenderme. Para terminar, Si no, hay dos temas dale. adicionales que no he mencionado, que es la geografía, ¿no? Y entonces tenemos que considerar los problemas de nuestra geografía hacia adentro y los problemas de nuestra geografía hacia afuera, ¿no? Hacia adentro tenemos el tema de la regionalización y hacia afuera tenemos pues el contexto geopolítico de la ubicación de nuestro país en el centro de América del Sur, en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Hasta ahí he terminado mi exposición. Ok, Luis Miguel, muchas gracias. Realmente muchas gracias porque es un tema de sustancial importancia, ¿no? Durante tu exposición yo he ido registrando una comparación de lo que tú planteas, que es
lo normal, ¿no? Vamos a decir que el país es una institución, vamos a ver al país como una institución, ¿no? Como un ente. Cualquier persona que quiere desarrollar cualquier proyecto, es decir, yo quiero trabajar, ok, ¿para qué soy hábil? ¿Qué cosa tengo? ¿Qué cosa quiero hacer? ¿Para qué va a servir mi trabajo? Entonces primero planificas, ¿no? No puedes decir tú, yo quiero trabajar y entonces mañana me levanto y salgo a trabajar pero sin rumbo, ¿no? ¿A dónde vas? A trabajar. ¿Y qué vas a hacer? No sé, ya veré, ¿no? Lo que salga. ¿No? Quiero cocinar. Ya, me voy a la cocina y prendo la candela, pero ¿y qué voy a hacer? Haré arroz con pollo, pero no tengo pollo, tengo pescado. Ah, ya, pues haré arroz con pescado, pero tampoco tengo de tallarines con pescado, pues, ¿no? O sea, y el país anda así, sin rumbo, sin objetivos, sin norte, sin horizonte, sin sur y sin nada, durante 200 años. Ahora, hablando del tema de la realidad nacional, el problema pasa mucho porque los mismos peruanos no entendemos nuestra realidad. En este afán, nosotros, los que estamos acá presentes en esta reunión, somos todos miembros del Grupo Visión Social y hay un factor común que nos une para confluir en este proyecto Visión Social, ¿no? Y es justamente haber tomado conciencia de nuestra realidad nacional, de que nadie está haciendo nada de manera correcta, de que las fuerzas políticas están absorbidas, están secuestradas en un ámbito de egoísmo y corrupción, y con el mínimo, con el ninguno nulo interés en solucionar, ¿no? Los problemas del país, ¿no? Los que se postulan miran sus propios egoísmos, sus propias aspiraciones, sus propias ambiciones y sus propios intereses, y el resto les vale el pepino más grande del mundo. Muchas veces en estos andares, el Grupo Visión Social se conformó en el año 2019, en octubre del 2019, pero las experiencias personales, estoy seguro, tengo clarísimo que las experiencias personales de cada uno de nosotros y de todos los miembros del Grupo Visión Social han sido individuales, utópicas, no hemos sido Quijotes solos, ¿no? Ahora somos una veintena de fulanos que estamos confluyendo en un esfuerzo, y siendo uno era difícil, siendo 20 es un poco menos difícil, pero difícil al fin. Y a lo que iba a ser lo siguiente, he escuchado muchísimas veces en el entorno social esa carencia absoluta de criterio de negar la equidad de oportunidades, ¿no? Es que tenemos que equilibrar las oportunidades. O sea, históricamente ha habido gente que ha arrasado, que se ha apropiado de todo, que ha arranchado, que se ha acaparado todo para y ha dejado en la mera vía pública al resto en las peores condiciones, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuántas veces hemos comentado cada uno de nosotros, seguramente por nuestro lado, la realidad de personas, familias, en los pueblos postergados, más olvidados, en la puna, en la selva? Conversábamos con Cuarcen Cordero, ¿no? En la puna, que tienen que caminar 6 kilómetros en Ojota, conversábamos con Ernesto anteriormente, ¿no? En Ojota para ir a sentarse en un ladrillo de silla y 2 ladrillos de pupitre, ¿no? No, pero cuando se evalúa esa situación, no, es que eso es por flojos, ¿no? O es por flojos o es por brutos. No tienen la capacidad, entonces es la ley de selección natural, ¿no? El flojo, el bruto no desarrolla, pues, ¿para qué son flojos, pues, no? Prefieren chupar su chela, pues, ¿no? O sea, ese es el argumento que encuentran las personas que tienen una condición cómoda y de la cual, cuando se les habla de igualdad de oportunidades y de equilibrar un poco la balanza, de ceder un poco de oportunidades al resto, sienten que de su riqueza se les va a desprender, ellos no entienden cuánto, ellos pensarán que son grandes fortunas, pero aunque fueran 10 céntimos, no quieren. Sin embargo, esas mismas personas de repente, en una circunstancia, pueden colaborar con alguien con 1.000 soles, con 200 soles o con 10.000 soles. Pero cuando se trata de que en un esfuerzo conjunto de Estado, de política de Estado, de equilibrio un poquito la balanza, se horrorizan. Y yo creo que esa es otra parte del problema, ¿no? El punto pasa porque, por supuesto que tú has ido desarrollando tu exposición, Luis Miguel,
yo estoy absolutamente de acuerdo. Alguna referencia histórica tenía sobre el desarrollo de políticas de Estado. El tema es que en la experiencia que yo he tenido en Bolivia, se realizaban asambleas, ¿no? Había participación ciudadana y había una voluntad del Estado. Es más, acá mismo en el Perú, impulsado por, y Ernesto es testigo y hemos sido compañeros de lucha, tal vez no mucho hemos coincidido en el tiempo, pero sí en los proyectos, ¿no? Nosotros como peruanos en el exterior nos organizamos y veníamos al Perú a las convenciones y mandábamos nuestras cartas y hemos generado políticas de Estado. Pero hemos sido nosotros los que hemos tenido que impulsar esas políticas de Estado, porque del seno del Estado no vienen haciendo nada. Y entonces, justamente hoy día hemos compartido la última actualización de la agenda del Grupo Visión Social y justamente, y en todo caso, por supuesto le vamos a ceder la palabra a Ernesto y a César para que expresen sus opiniones y posiciones, pero Luis Miguel, yo te planteo la pregunta aquí, siendo conscientes de que del Estado no nace nada y de ellos deberían nacer, ¿qué tan cerca estamos o qué tan bien orientados estamos para estimular desde el Grupo Visión Social de alguna manera la gestación de políticas de Estado, de poder construir lo que nosotros venimos llamando una agenda? Tú acercas más al marco teórico y llamas de acuerdo nacional, los objetivos nacionales, el proyecto nacional que nosotros llamamos agenda. Es mi comentario. No sé si puedo estar equivocado. En los años que viví en el Perú, el año 90, nunca, disculpe la expresión que voy a hacer vulgar, nunca había una trabajadora social en un asentamiento humano. Nunca vi que el Estado se haya preocupado por la gente que vivía en los asentamientos humanos. Entonces yo siempre me preguntaba, cuando llegué a vivir a Chile, acá hay políticas públicas para que la gente que vive en realidad llaman tomas, tengan una forma de vivir digna, lo cual nunca se vio eso en el Perú. Entonces yo pregunto ahora, ¿alguna vez hubo políticas públicas, políticas de Estado en favor del pueblo? Los partidos políticos que salen del pueblo, que son representaciones del pueblo, ellos, quienes tendrían que velar por la dignidad de un poblador, de un ciudadano peruano, ¿lo han hecho alguna vez en su vida? Ahora mismo están peleando quién tiene más poder en muchos espacios que tienen en el Congreso. Las ideas comunes que están fuera, en los cerros, no tienen para comer y ellos siguen preocupados en esas cosas triviales de que ellos tienen, quién tiene más poder que lo otro. O sea, nos damos a entender que cambiamos de lo que siempre hemos dicho como visión social. Los partidos políticos son todos iguales. Queremos mirar lo que uno es mejor, que otro es mejor. Queremos encontrarle la bondad a cada partido político, pero desgraciadamente, cuando el ser humano, por no decir el peruano, tiene el poder, siempre busca que seguir buscando más poder para estar sobre los demás. Y eso nos refleja ahora. O sea, en el Perú ahora todos viven peleando, el Congreso, el presidente peleando, quién tiene más poder, quién tiene más fuerza. Oye, miremos afuera, toda la vida, todo el tiempo, a mí los años que vivo en Chile, y yo me reflejo en Perú, veo que han crecido más pobres, los cerros se llenaron de gente, y el Estado nunca se ha preocupado por avanzar. Políticas públicas, políticas de Estado que han salido favorecidos para una cierta cantidad de personas, pero para el necesitado que necesita, no están. O sea, no entiendo, eso es lo que me cuesta entender cuando dicen que en el Perú el tema social existe y se preocupan. Pero ¿cuánto es lo que se preocupan por la comunidad peruana, por el pueblo? ¿El 1%, el 10%, el 30%? No sé. Y eso es muy desgastador para mí. O sea, me pongo a pensar y es muy doloroso ver ahora cómo están nuestros gobernantes, los padres de la patria, la gente del Congreso. ¿Qué hacen? Oye, las ollas comunes no tienen plata. ¿Qué les cuesta a los congresistas la mitad de su sueldo, donarlo, entregarlo para las ollas comunes, para la gente que no tiene plata para comer? No hace nada. Simplemente ellos siguen su mundo, su vanidad de poder y fuerza. ¿Qué quiere que le diga, muchachos? Eso es muy doloroso, muy duro lo que está pasando, y ir más allá, no tengo más expresiones más que a Luis Miguel felicitarlo por su presentación, que fue muy buena, muy buena, muy buena. Y aparte, lo que tú has comentado, Ítalo, es lo que siempre hemos dicho en Visión Social. Lo hemos comentado nosotros en otro Zoom, lo hemos conversado personalmente. O sea, es una retórica. Lo mismo nos está pasando en otro espacio, en otros tiempos, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuándo va a cambiar? No se sabe. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Ahora con el presidente Castillo, que supuestamente es la esperanza, que está avanzando, pero una esperanza ciega, nula, no se sabe.
No se sabe qué va a pasar, no se sabe. Se planteó muchas cosas, se hizo muchas cosas, pero si lo miramos en una realidad, miramos que el profesor no habla con nadie, tú no sabes qué piensa, qué cosa quiere hacer, y la gente que tiene alrededor, los partidarios de su partido, dicen una cosa, dicen otra cosa. Ayer, lo que tú comentabas de Montoya, que Montoya ya llega al palacio, conversa con el compadre, se sale sonriendo, y antes Montoya en la casa lo comía vivo. O sea, esto estamos arreglando, estamos actuando, estamos viendo que el profesor nos va a llegar, como hemos dicho una vez, no voy a hacer cosas que se lo coma la corrupción, el poder económico lo tenga tentado otra vez y lo jale la oreja, no, listo, estamos lo mismo, nos pasa lo mismo con Humala. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué va a pasar? Ahora, igual, ¿no? Viendo la gente que está reclamando, están usando la gente para las manifestaciones, que no, que se vaya el presidente, que se vaya. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes pagan esas cosas? Lo que hablaba de Miguel antes, que decía, ¿quién paga todos esos gastos, las movilizaciones, los transportes, las comidas? ¿Quién las paga? Eso no se pagan solos. Tiene que haber alguien que las paga. Y nosotros en el Perú, desgraciadamente, quien tiene el poder, quien tiene plata, es bien visto. Entonces, quien paga las cosas, que dice, porque tú tienes que comer, tienes que vivir, desgraciadamente es así. Y si a mí me pagas 20, 50 soles o 100 soles por ir a hacer bulla, voy a ir, pues. Porque si voy 5 días son 500 soles, que no los tengo. O sea, es una realidad que tenemos que mirarla de esa forma. Pero la gente que tiene poder los usa para hacer muñequitos para bonigotes. Eso es lo que nos pasa en el Perú. Cuando no cambiemos y digamos, sabes que eso no sirve, ahí recién vamos a entender que el compadre que tiene plata tiene que respetarnos por lo que tú eres, no por lo que yo soy. Lo que nos pasa en Chile, acá en Chile tú puedes ir a cualquier lugar y si un millonario te dice algo, tú le puedes mandar a rodar. Tú pasas por la calle y te cruzas con los alcaldes, con los diputados, con los senadores, y lo miras como si tienes que decir algo, se lo dices. Y que no le falte el respeto, no le empujes, no hay ningún problema. Tú vas al centro y tienes el Congreso, que llegan los senadores y diputados por algún motivo, te cruzas con ellos. Pero si tú quieres, mucha gente los grita por sus cosas pendientes. Pero no andan con policías como en el Perú, resguardados por todos lados. Y no les puedes decir nada porque dices algo, te meten presos. Entonces, mientras no perdamos ese miedo que ya le dimos un poder y ese poder se vuelve como insoluto, como el Dios el más poderoso, estamos equivocados. Nos falta un civismo. Justo hablaba con una persona antes que entramos a la reunión, hablábamos del imperialismo que nos abarca a todo Sudamérica, y si miramos el espectro sudamericano, todos tenemos el mismo problema. Unos más que otros, pero tenemos casi el mismo problema. ¿Cómo lo vamos a cambiar? No sabemos. La esperanza, como voy a repetir, que se puso en Castillo, que se supone que es una esperanza que no va a pasar, pero al final de cuentas, yo creo que 1 año, 2 años, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que Humala o quizás algo peor. Y nos va a llegar lo que una vez pensamos en la guerra civil, nos vamos a matar por considerar algo distinto. Pero la gente de poder va a estar siempre atrás esperando como los yanquis, esperando que nos matemos para ser dueños del poder. Es decir, a veces, él hizo mal, yo lo hago bien. Y seguimos la misma rueda de hace 30 años atrás. Eso, y muchas gracias. Ok, Ernesto, muchas gracias. César, ¿deseas hacer comentarios? La historia del país nos muestra que siempre hemos sido gobernados y siempre lo digo desde la colonia, desde el incanato, por las clases dominantes. Ahora, pero eso de clases dominantes tiene mucho que ver también con el nivel cultural de la sociedad en la que nos desarrollamos. Por ejemplo, ¿qué podemos pensar de una sociedad como la noruega o como la sueca, donde el bien común, y estoy recordando a Robespierre, está centrado en esa sociedad, de tal manera que la gente tiene un estatus, un nivel de vida tal que les permite tener la conciencia de que todos deben vivir bien. Algo muy diferente a lo que nuestra realidad sudamericana tiene, en la que peleamos por salir adelante aunque pisemos y aplastemos a los que están a nuestro costado. Esa pelea en la que vivimos inmersos nos hace esgrimir banderas como justicia, libertad, democracia, pero que son falsamente esgrimidas. En nuestro país no cabe el concepto de democracia desde mi punto de vista, porque nuestra sociedad no está preparada para un esquema democrático. Yo sostengo que debemos vivir en democracia, pero nuestro país no está
no está preparado para ello. Tal es la razón por la que los diversos gobiernos que se han denominado han tenido intereses hacia los que a ellos han gobernado. Nos escandalizamos hoy en día porque vemos al boliviano aquí almorzando en un restaurante grande, pero recordemos que Vizcarra también alquiló una avioneta para el traslado de funcionarios bolivianos hace muchos años. Elementos de izquierda han estado infiltrándose en los diversos aparatos del Estado para llevar hacia su redil o insertar en nuestra sociedad sus creencias, sus métodos, sus conceptos, sus criterios. Como decían anteriormente, hoy día me toca gobernar aquí y bueno, pues te ajustas a lo que estoy haciendo porque ya te tocó a ti. Lamentablemente nuestros gobernantes, ninguno de ellos ha mirado hacia un país profundo que existe y que tiene muchas necesidades y que es dueño de la infinita riqueza que tiene el Perú. En ese sentido, yo apuntaría a que nuestros criterios traten de educar a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas. De lo contrario, seguiremos siendo líderes que vamos a remar hacia objetivos que una vez que dejemos de ser líderes, porque lamentablemente si no tenemos un espíritu de clase y que somos varios o somos muchos, tendremos ese mismo crimen. El líder de ese momento que haya logrado tener el arraigo popular para llegar a cierto o cual lugar, pasa ese señor, pasan sus 5 años y volvemos a cero. Nuestros países tienen la tendencia de ser caudillistas. Debemos dejar de ser caudillistas y debemos comenzar a formar nuestros cuadros en nuestra sociedad. Eso es muy necesario. Hasta ahí nada más, no sé ¿qué le parece? ¿Qué opinen? Bueno, disculpen si escandalizo con el tema democrático. No, de ninguna manera. Justamente, si me permites un instante, Luis Miguel, para hacerle esta pequeña referencia a César, lo que tratamos nosotros con estos conversatorios, esta iniciativa del Grupo Visión Social, que es el programa Diálogo sobre la Democracia en el Perú, justamente es recoger las experiencias, las vivencias de los miembros, que somos gente del pueblo, que somos simplemente peruanos, que estamos siendo conscientes de una problemática y que estamos en la búsqueda de la solución, que estamos analizando los problemas que se presentan, las actitudes de nuestros compatriotas connacionales, y que buscamos justamente eso que tú dices, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar si es que no somos conscientes de la realidad, aunque queme, aunque duela? Entonces no tengas el menor reparo y más bien muchísimas gracias por tu comentario, César. Y bueno, Luis Miguel. Bueno, comienzo dándote respuesta, Ítalo. ¿Qué tan cerca podemos estar de concretar un proyecto nacional, de hacer realidad? Estas son ideas que se han aplicado ya en Perú hace 50 años y más. Hablé del tema de la conferencia de Punta del Este. En esa época estaba de presidente, si no me equivoco, Lindley o Pérez Godoy, uno de los dos. Habían dado golpe de estado a Prado porque Belaúnde había denunciado fraude en las elecciones. Entonces, al año siguiente, el año 62, se crea el Sistema Nacional de Planificación, el Consejo Nacional, etcétera, y comienza a funcionar. Se realizan algunas actividades elementales, esenciales, poder actualizar el tema estadístico en lo que se refiere a población, a niveles de educación, etcétera. Posteriormente, esto es muy mejorado en el año 68 tras el golpe de Velasco, porque la gente que llega al poder con Velasco eran de una promoción que habían seguido el curso de
altos estudios militares, ¿no? En Panamá, en Panamá. No, acá en el Perú, en el Centro de Altos Estudios Militares, que ahora se ha convertido en el Centro de Altos Estudios Nacionales y que funciona en Chorrillos, en lo que fue la antigua escuela militar, ¿no? Ahí frente a la explanada. Entonces, ya ellos, como tarea, desarrollan un proyecto y ese proyecto lo traen a su ejecución en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Lógicamente, este plan lo pueden encontrar y se los voy a compartir también en, ¿cómo se llama? En Word lo tengo. Es el plan Inca. El año 75 viene el golpe de estado de Morales Bermúdez y da un giro de 180 grados, retrocede totalmente al proyecto, digamos, del plan Inca, que contemplaba un tema de industrialización del país, integración con la comunidad andina de naciones, etcétera, ¿no? De crear un bloque subregional, una serie de asuntos. Pero Morales Bermúdez, que era simpatizante de los apristas y que estaba solventado finalmente por Estados Unidos, por la CIA, da marcha atrás a todo ese proyecto y cambia el plan Inca por un plan que se llama Tupac Amaru. Pero ese plan Tupac Amaru, para comenzar, no se conoce cuál es su, digamos, su esquema, era solamente nombre y finalmente nunca se aplica. Cuando del 75 al 80 él ejerce el poder, deja el poder en el 80 con Belaúnde, y Belaúnde toma una iniciativa de determinar unos objetivos nacionales y más o menos querer estructurar, pero le ganó, por supuesto, la circunstancia de la realidad con el Sendero Luminoso y el MRTA que aparecieron en ese momento y lo trajeron abajo. Posterior a esto viene Alan García. Ahora, no, en el primer gobierno de Alan García, pues él hizo lo que le dio la gana, no se ciñó a ningún plan de desarrollo ni nada, ¿no? Absolutamente nada. En el año 90 es elegido Fujimori Alberto. Y él prácticamente desarticula el Instituto Nacional de Planificación, lo desaparece. Y recién en el año 92, creo, crea lo que se llama el CEPLAN, el Centro Estratégico de Planeamiento. Pero ese Centro Estratégico de Planeamiento también fue solamente nominal, no tuvo ni pena ni gloria. Y finalmente, años después, en el segundo gobierno de Alan García, se demora 3 años en poder sacar adelante un plan que es el plan que se llama Plan Perú al Bicentenario, que ya estamos en el Bicentenario y bueno, no ha habido aplicación de nada, ¿no? Absolutamente. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen por qué murió el Instituto Nacional de Planificación? ¿Por qué se desarticuló todo lo que se había construido desde el año 61, primero con Alianza para el Progreso de Kennedy y el gobierno de Estados Unidos, después en el 62 con la creación del Instituto Nacional de Planificación a cargo de un gobierno militar? Yo soy técnico en retiro del ejército, pero no crean que hablo de los gobiernos militares por un amor a la camiseta o algo por el estilo, porque yo ni siquiera he sido un jefe, un oficial, he sido un subordinado y soy muy crítico de la corrupción que existe dentro de la Fuerza Armada en general y del ejército en particular. Pero estudiando, una tarea que tuve en la universidad relacionada con los temas de las remuneraciones dentro del Estado. En Perú hay como 12 escalas remunerativas para los empleados públicos. Mejor dicho, han existido en simultáneo 12 regímenes remunerativos, pese a que la Organización Internacional del Trabajo dio pautas para que eso se corrija, porque era uno de los problemas que estaban presentes y que eran reclamados por los sindicatos, etcétera. Hasta ahora
se presentó un informe, creo, en el 2001, que lo presidió esa comisión, si no me equivoco, Diego García Sayán, si no mal recuerdo, porque yo he realizado, como les digo, una tarea sobre este tema, y encontré que los gobiernos que habían tratado de establecer pautas, por ejemplo, concretas para que los regímenes de remuneración sean uniformes, fueron 3 gobiernos militares. Uno, el primero de Benavides. ¿En qué tiempo? El segundo fue de Odría y el tercero de Velasco. Y es decir, salen estos gobiernos de las Fuerzas Armadas que tratan de establecer un orden, digamos, hablando solamente del tema de las remuneraciones. Salen, entran los gobernantes de los partidos políticos y vuelven a meter a su gente, carnet, tienes trabajo, y si trabajas en Petroperú, el chofer de un automóvil en Petroperú gana 10 veces más que el chofer de una ambulancia de salud, ¿no? Las gerencias. Entonces, así por el estilo están las cosas. Entonces, Ítalo, tú me preguntas qué tan cerca estamos. Estamos cerca y estamos lejos porque no hay el conocimiento. Y yo rescato lo que decía César Augusto Tuesta. Tenemos que hacer difusión de esto, y la primera difusión que debemos hacer de esto es en nuestro propio entorno, ¿no? Pero es bien difícil. Incluso con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, quisiéramos poder tener esa conexión y transmitir nuestra experiencia, pero es difícil porque los muchachos están pues capturados por otros temas, ¿no? Un comentario de una línea, y es regresar a lo que se decía inicialmente, ¿no? O sea, nada. O sea, es que, repito, de parte del Estado no vamos a encontrar respuesta. Tiene que ser desde la sociedad civil. Somos nosotros los que tenemos que impulsar, y necesitamos número, y para tener número se necesita lo que tú dices, pero creo que estamos en ese camino, ¿no? Lejos, pero a lo que me refería yo un poquito es a la dirección que estamos siguiendo. No a la distancia, sino a la dirección. Creo que estamos yendo en la dirección correcta porque el Estado, y bueno, me reservo el comentario para después porque no quiero respetar ¿cómo se llama? La intención de los comentarios de Ernesto. Adelante, Ernesto, por favor. Yo quería decirle a César un poquito, igual lo que tú dices, Luis Miguel, es lo que estamos haciendo. Se creó este espacio para empezar a crear conciencia y tratar en lo posible que el ciudadano peruano nos vea como un ente cívico, que se meta y se introduzca en nosotros a discutir nuestros temas que nos están pasando, se sincere con nosotros. Es una parte que por algo este espacio, los sábados, se crea para eso, para que la gente nos mire y nos siga, que sea parte de lo que estamos pasando, que se entere, que aterrice y se saque la fantasía de lo que está pasando por afuera y que vea una realidad, que exprese lo que siente como peruano. Cuando este espacio vaya creciendo, cuando este espacio vaya teniendo más fuerza, nos vamos a dar cuenta que muchos más peruanos se están dando cuenta que tenemos que cambiar de alguna u otra manera. Ernesto, gracias. Entonces, por favor, yo ahora sí complemento mi comentario, y menos mal que te cedí la palabra para poder responder también a eso, porque este espacio es el discurso, pero el discurso no sirve si no tienes una base. La base es lo que hacemos en nuestra coordinación diaria. La base está en las comunicaciones, en la agenda que estamos construyendo. Ahora hemos creado una actualización de la agenda que incluye la revocatoria, que incluye en nuestro primer proyecto de reforma constitucional la revocatoria, la aprobación de pruebas constitucionales por referéndum, el tema del voto nulo, por qué el voto nulo tiene que requerir 67%. Estamos construyendo agenda. Y estos espacios no tendrían sentido si es que no tuviéramos la base de nuestro trabajo, de nuestras propuestas. Ahora, yo quería mencionar 2 cosas. La primera es que yo no sé, yo no quiero pecar de falto de modestia, pedante o creído, pero creo, como lo mencioné en el grupo de WhatsApp, que nuestro trabajo poco a poco va avanzando, poco a poco va tomando cierta relevancia y sentándose y surtiendo ciertos efectos. Yo no creo que sea en vano. Nosotros hemos mandado una carta a los 130 congresistas en un sentido, diciéndoles,
ustedes son la derecha, ustedes son responsables de la situación en la que se encuentra el país y que una mayoría, que no es significativa, pero es mayoría al fin en relación a la otra candidata, haya preferido esta opción a la cual ustedes ahora le tienen miedo y temen que se enraícen en el poder como comunismo con su asamblea constituyente. Pues si no quieren que hagan asamblea constituyente, pues empiecen a hacer las reformas constitucionales que el Perú necesita, y que no es lo único que se necesita, dicho sea de paso, pero empiecen a establecer esas reformas constitucionales. Y ayer estamos sábado, el programa no va a salir porque es imposible que salga, no tenemos las herramientas tecnológicas como para que salga ni ahora ni mañana, ya saldrá el miércoles o jueves o el día que sea. Lo bueno es que sale. Pero que sale. Pero hoy día estamos sábado en la noche y ayer ha dado tenía una reunión, una conferencia de prensa, una expresión Aníbal Torres, donde ha señalado que ellos consideran que tiene que hacerse una asamblea constituyente, pero que ha escuchado comentarios en el Congreso de que no es necesaria una asamblea constituyente porque ellos van a realizar cambios. Entonces les dice Aníbal Torres a los congresistas, hagan pues entonces los cambios, y él hace una serie de propuestas de cambios que no lo hemos considerado a propósito nosotros en nuestra agenda, pero las propuestas que él hace son sobre cambios en referencia al sistema de justicia. Entonces yo creo que tal vez no seamos los únicos, tal vez esto sea ya, pero que la expresión de un sector de la sociedad civil como nosotros, como Grupo de Visión Social, le haya mandado, de repente ha sumado para que el comentario se haga más posible y entonces repercuta. Entonces creo que de cualquier manera tiene un peso específico. Bueno, entonces ese es el trabajo que estamos haciendo. Y por último, no sé si tendrá alguna relevancia o no sé si tendrá de repente algo o nada que ver, pero lo cierto es que nosotros hemos difundido en nuestras redes sociales, en el Facebook, en Twitter, en YouTube, en una serie de medios de comunicación que están a nuestro alcance, y tenemos el precedente de que nosotros le hemos dicho a los congresistas, y luego hay un salto que permite que Aníbal Torres diga, he escuchado a algunos congresistas. Entonces, ese es el impulso que creo que la sociedad civil tiene la responsabilidad, no solamente es un derecho, también es un deber de actuar, de participar, que es lo que venimos diciendo en estos diálogos. En una entrevista que le hace Nicolás Lucar a Pedro Franque, y la compartí con ustedes, hace comentarios, ¿no? Hace un comentario de que hay que regresar al acuerdo nacional. Pero yo digo, Pedro Franque es el ministro de Economía. Está bien que lo comente, pero sería lo interesante que su comentario fuese: respecto al acuerdo nacional, nosotros estamos revisando y vamos a ver qué retomamos, qué cambiamos, qué aumentamos, qué quitamos, qué ponemos. Y vamos a hacer esto y esto, y no habría que regresar al acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que yo lo he revisado someramente y realmente veo que no ofrece mucho, ¿no? Leo líneas como decir, el compromiso del país en trabajar en pro y estimular el respeto al medio ambiente. Yo digo papas, ¿no? O sea, claro, qué bonito suena, pero ya, ok, ¿y cómo? Creo que el tema pasa por propuestas concretas para las políticas de Estado, que se deben, o sea, como bien lo ha explicado Luis Miguel, análisis de las situaciones de realidad nacional y propuestas de solución. Ese es mi comentario. Estaba analizando lo que tú has comentado. Claro, los comentarios se reduce en pocas palabras a lo que siempre hemos hablado. O sea, el Estado, tenemos 30 años que el Estado entra a gobernar, hace lo que quiere hacer y se olvida la población, ¿no? Hace lo que quiere hacer y lo demás, si lo hace o no lo hace, queda ahí nomás. No hay una intencionalidad más fuerte, pero siempre se dice que los partidos políticos son la caracterización del pueblo, lo que no es la realidad. Es pura mentira. Como alguien decía por ahí que los partidos políticos, Pablo Miguel, que han sido manejados por XXX. Es verdad. Porque ellos llegan con dueños y se manejan sobre lo que el dueño diga. Lo mismo que pasa con el Porqui, con su gente. Él decide, hace o no hace, y la gente se le revela y se van. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, vamos a seguir con lo mismo. O sea, hasta
que no se cambie. A ver, cuando alguien reclama por las leyes de los partidos políticos, ¿quién las hace? Las hacen ellos mismos en el Congreso. Nadie más las puede hacer. Y tendremos que empezar a luchar. Pero el trabajo va avanzando de menos a más. Vamos a paso tortuga, pero vamos avanzando y vamos a conseguir, quizás una vez lo dijimos, no estaremos acá, hay que nos reemplazará, pero esto va a seguir avanzando. Más lento, pero va a avanzar. Quizás cada temporada va a ir creciendo un poquito más. Claro. Por eso la importancia de este grupo, que siempre pongo en el grupo Visión Social, que seamos los demás del grupo, seamos parte y invitemos a gente alrededor nuestra, aunque sea que entre a mirar. Porque el personaje que entra a mirar le va a dar la curiosidad de entrar a preguntar o a discrepar qué está pasando y quiere ser parte de este tema. Estamos en una coyuntura difícil, ¿no? Estamos en una coyuntura y se concatena con lo que acabas de mencionar en este momento, ¿no? Y ya lo ha comentado Luis Miguel también. Y es el hecho de que lamentablemente el entorno polariza. Entonces, nosotros creo que lo único que nos queda es ser constantes, seguir construyendo, seguir avanzando. Yo la verdad es que tú en algún momento has hablado de la esperanza que muchos pudieran haber depositado en esta gestión gubernamental, específicamente en el presidente Castillo. Yo la verdad es que no, en ningún momento he depositado un gramo de esperanza, en ninguno. Por eso es que mi voto en primera vuelta no voté y en segunda vuelta voté nulo, y por eso es que hicimos tanto esfuerzo en votar nulo, ¿no? Un miligramo de esperanza no he depositado, porque para poder hacer algo bien, lo primero que necesitas, por deficiencias que tengas, ¿no? Porque no tengas condiciones económicas, o porque no tengas capacidades intelectuales, o porque no tengas otros medios, pero la base está en la voluntad de querer hacer las cosas correctamente. Y una persona que se une a un partido político que está donde el dueño está sentenciado por corrupción, definitivamente no es una persona que quiere hacer las cosas bien. Entonces yo no puedo depositar un miligramo de esperanza en una persona que no tiene la menor intención de hacer las cosas bien. Ahora, hay una polarización, ¿no? Porque tú entras a las redes sociales, entras al Facebook y ves los pleitos porque unos defienden que dejen trabajar a Castillo. No, ahora, yo me pregunto, ¿no? No sé si es coincidencia o es miedo o es contubernio el hecho de que la minera Buenaventura, Roque Benavides y ahora no sé cuál otra han empezado a pagar sus deudas. Yo más me inclinaría a pensar que la base del grupo Visión Social comienza de un planteamiento donde el poder económico controla a las élites políticas. Decíamos nosotros que controla tanto a las élites políticas de izquierda como de derecha. Y entonces yo digo, ¿hasta qué punto esto de acá no es una cortina de humo y un teatro, un circo? Nosotros estamos en el escenario viendo un pleito que realmente no existe, que es una comedia, que es un acto circense, que es un acto de payasos que están cumpliendo un guión y que al final de cuentas, bueno, y eso se podría refrendar de alguna manera con lo que algunos de ustedes, creo que tú, Ernesto, mencionaba del acercamiento pues de la gente de López Aliaga, que se supone que no tratan con terroristas, ¿no? Al despacho presidencial, a reunirse con Bellido. Entonces nosotros estamos en el medio de un teatro, me parece, que no, entonces ahora sale Bermejo a decir, nosotros hemos logrado en una semana lo que no han podido hacer en 40 años, que paguen sus deudas. Y bueno, el asunto es, ¿cuál es el desarrollo que va a conseguir el país con el pago de esas deudas, ¿no? En fin, veremos qué cosa es lo que pasa. Y si las cosas las hicieran bien, hay un tema que nosotros tenemos que difundir, contagiar, enseñar. Y es que los peruanos específicamente, bueno, eso pasa, me imagino, en muchos países, pero específicamente los peruanos, y les pasó también a los bolivianos, nos esperanzamos. Entonces viene Pito Pérez, Perico Los Palotes, y nos habla 4 palabras bonitas, y nosotros empeñamos nuestra esperanza en esas palabras bonitas, en ese discurso. Pero cuando el personaje tiene el poder, antes que tenga el poder es alguien sumiso y asequible a todo lo que le puedas cuestionar. Cuando tienen el poder,
se vuelven o sea, muy poderosos que no les puedes decir nada. Y ahí es difícil. No, perdón un ratito, Ernesto. Ellos no querrán escuchar, pero tú le puedes decir. Sí, y eso es lo que tenemos que a eso voy. O sea, yo le puedo gritar, decir, pero tú te vas a mirar y te vas a decir como si nada. A eso me refiero, que no te escuchan. O sea, ellos tienen el poder que te miran, ya, ok, listo, pues está bien, pues sigue participando. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que interiorizarnos, pensar que el pueblo tiene que tener la fiscalización y estar fiscalizando siempre pendiente? Nosotros, estos espacios de diálogo, empoderando a la gente, que la gente se empodere y diga sí, estamos así. Que no vaya direccionada por unos muñecos que te digan, oye, ando reclamo por esto, ando reclamo por lo otro, pero si nos miramos bien, las personas que van a reclamar, ¿tendrán claro lo que están buscando? ¿O están simplemente direccionados? Es un tema que todavía lo quiero pensar. Porque si yo voy a reclamar algo que va a ser imposible cambiarlo, tengo que reclamar un cambio para hacer algo distinto, y no lo están haciendo. O sea, estamos pateando para todos lados como mandazos delgados sin saber cómo vamos a salir adelante. Cuando lo que tenemos que hacer es justamente lo que ha planteado Luis Miguel esta noche, ¿no? Exactamente. Construir una agenda, un acuerdo nacional, una base, un horizonte, una dirección hacia dónde es que tenemos que avanzar. Y si estamos hablando acerca de la política nacional, del tema de la planificación, quiero comentarles algo, la experiencia que estamos viviendo acá en Chiclayo. Desafortunadamente mi ciudad ha sido golpeada casi 20 años por sucesivos gobiernos municipales desastrosos, sucesivos gobiernos regionales desastrosos. Tal es así que Chiclayo es una ciudad que en este momento es tierra de nadie. A raíz de este abandono, en algún momento un grupo de ciudadanos nos unimos en Chiclayo, formamos lo que se llamó el Movimiento Chiclayano Despierta, y a través de mucho esfuerzo, marchas y actividades diversas, creamos expectativas en los medios de justicia y logramos que Beto Torres fuera el alcalde en ese momento, ya 10 años, fuera encarcelado porque había cometido excesos de todo tipo. Se creó conciencia. Entonces, llevados al plano nacional, necesitamos crear conciencia. En un espacio que tenemos acá en Chiclayo y en el que estoy activando, estamos hablando acerca de escuelas de política. Necesitamos ese tema, por ejemplo, con el que hemos disfrutado hoy día. Qué bueno fuera que pudiéramos, a través de cada uno, no sé, modestamente veo que ustedes tienen como 2.000 seguidores y todo eso. Yo apenas llegaría a 1.000, una cosa así, pero sumados todos, creo que podemos llegar a un buen espectro. Entonces, tal vez sería interesante concretar una escuela de política que semanalmente fuera divulgando temas de formación política y de alguna manera ir creando conciencia e ir abriendo caminos, porque de lo contrario vamos a seguir siendo testigos de que los longevos dinosaurios de la política se renueven cada vez que haya algo en que reclamar y ahí aparezcan como salvadores del universo, y eso ya nos asquea mucho. Hagamos escuela política. Justamente de eso se trata este espacio. Temas de este tipo son los que estamos, estimado César, planteando, ¿no? El asunto es involucrarnos y tú has acertado, has apuntado en el blanco. Es que de repente los seguidores que podamos tener cada uno de nosotros sean pocos, pero juntos podemos sumar mucho más. Y para eso se ha creado también el grupo de Facebook de Visión Social. Para eso, los links de YouTube, mañana, como comentábamos, no sé si tú has visto las presentaciones de los conversatorios anteriores. César, los compartimos cada semana, los compartimos para que ustedes también los compartan, pero depende mucho de nosotros mismos también el esfuerzo que hagamos en las difusiones de los conversatorios.